Bienvenidas y bienvenidos valientes. ¿Estáis seguros que sois algo más que un pez de colores o que un chimpancé? A lo largo de estos minutos espero que queráis acompañarnos y comprobarlo, porque la capacidad de prestar atención de un pez y la nuestra se llegó a convenir que era como de 9 segundos. Y eso duele, ¿eh? Si estamos delante de una pantalla, con cierta rapidez, nuestro dedo se desliza, cliquea, hace 1001 gestos y nosotras vamos a daros unas pautas sencillas para que seáis más que peces y chimpancés, sorprendiendo, atrapando y convenciendo desde vuestra poderosa humanidad. Porque, lógicamente, todos queremos captar la atención del interlocutor y, independientemente de que el entorno sea personal o profesional, lo que nos interesa es alinearnos con la persona o con las personas con las que estamos interactuando y además ahora en la sociedad que nos ha tocado vivir, que esto sea lo más rápido posible. Así que vamos a ello, vamos a ver si somos un poquito más que un pez y un poquito también más que algún chimpancé y trataremos de descubriroslo. Hola, Amparo, que estás preparada con los animalitos. Pues hoy tenemos un zoo. Hola, Puri, y hola a todos. Hoy tenemos un zoo, como os decía, pero fíjate que lo que más me preguntan a mí, no sé si te pasa a ti en nuestras formaciones o cuando tratamos con nuestros clientes, es que me dicen, oye, ¿cómo puedo captar la atención de las personas que me están viendo? ¿Cómo sorprendo yo a mi usuario? Porque todos requerimos un minuto de nuestro tiempo. La comunicación está en el punto de inflexión de la atención, porque démonos cuenta que todos trabajamos cada día en el negocio de la atención y más ahora la pantalla se presenta como paradigma o como lugar central que conquistar. ¿Y cuál es la combinación perfecta para lograr la atención? Y yo es que soy muy preguntona. ¿Qué debemos saber? Dime. No, que digo que hay muchas maneras de Hay captar la muchas, atención, hay como tú bien muchas. sabes. ¿Qué debemos saber para lograr, digamos, esas primeras posiciones en esa lucha por un bien tan escaso? ¿Y cómo va a ser el futuro de la atención que estamos dispuestos a prestar? Porque si vemos, los mercados están cada vez más desbordados de bienes y servicios y hay una competencia feroz. No sé qué te parece a ti. Pues yo que si los mercados están desbordados, ni te cuento yo las redes sociales. O sea, no sé yo ese revoltijo cómo funciona. Porque está claro que con que tratar de comunicar lo que tú decías, esos productos, esos bienes o servicios, hay que construir y aprender a construir un discurso que en esta, como tú dirías, en ese ruido, en ese batiburrillo, consiga atraer la atención, sorprender, atrapar y sobre todo convencer, porque al final se nos olvida que todo el proceso de comunicación, el final es muy importante, que el cliente, la persona que tienes en la formación, la persona que tienes como cliente, pues como en mi caso a través de las pantallas en las sesiones de coaching, salga convencido y acabe convencido de que lo que ha hecho, de lo que ha recibido, eso es lo mejor y que se adapta a lo suyo. Y realmente tampoco se trata de hablar en vacío, ¿no? Sino de hablar por hablar, sino que seamos eficaces, vuelvo a decir que ese es mi gran caballo de batalla, pero siempre pensando en dos bases que son muy importantes, en quién somos y en cómo comunicamos nuestros conocimientos. Y bueno, hablando de animalitos, algo así como una araña, ¿no? Si os imagináis una araña construyendo su tela, ¿de dónde saca el hilo? La araña lo saca del vientre, es decir, saca ese hilito, esa seda húmeda que saca del abdomen. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿De dónde sacamos nuestro poder? ¿Qué hacemos para realmente sacar el poder que nos diferencie? Porque la primera gran diferencia somos nosotros mismos. ¿Vale? Así que bueno, sacaremos nuestras habilidades, nuestras capacidades, pondremos el foco, ¿vale? Y tendremos una buena intención, ¿eh? O sea que atención e intención, que también es muy importante, ¿verdad, Amparo? Por supuesto, porque
La atención es la capacidad que tenemos los seres humanos de poner foco en un objeto, concentrarnos en una tarea, y además es uno de los procesos cognitivos que tenemos y una necesidad para muchas de las actividades que realizamos diariamente. Si nos ponemos a pensar, pues o bien estás dando una charla, o bien estás grabando vídeos en YouTube o Zoom o haciendo una presentación de venta, y si quien te escucha no te presta atención, pues la realidad es que no te va a entender. Si no te entiende, no va a recordar lo esencial, y si no recuerda lo esencial de tu mensaje, pues nunca se va a alinear con tus ideas. Y en el caso de que tú emprendas, tengas tu propio negocio, estés lanzando tu proyecto, hay que tener en cuenta que el éxito de nuestras ideas va a depender de la atención que nos estén prestando, ¿no? En definitiva, que aprendamos a hacer lo de la araña, ¿no? Que realmente seamos capaces de construir esa tela para que, oye, la persona, hombre, no la vamos a dejar ahí que se quede atrapada, pero sí que de alguna forma, sí que de alguna forma esté pendiente de lo que estamos diciendo. Porque además de todo eso, de ese ruido del ambiente, de lo que hay, es que tenemos una sensación tremenda con los teléfonos inteligentes. Las multipantallas, y bueno, ya no cuento lo que son las inteligencias artificiales, que eso nos daría, yo creo que para hablar en algún momento, que es, pues no sé, el Siri, los Siris, Alexas, los bots que te salen, ¿qué quieres? ¿No? Y aquello que yo creo que he contado en más de una ocasión cuando me enfadé, que me enfadé con un bot, yo sabía que era un bot, no estaba yo engañada, porque cuando ya después de que le había hecho 18 preguntas y no era capaz de dar con la tecla de lo que yo le estaba preguntando, pues salió un mensaje que me dice, ten paciencia conmigo, estoy aprendiendo. Entonces, oye, vamos a ver. Eso me ha pasado a mí, si hay cosa que ya sabe, y es rigurosamente cierto. Bueno, pues claro, con lo cual ya te das cuenta que si encima de todo esto tengo que enseñarle a un bot, yo ya creo que es el colmo de la dispersión. Así que está ahí la capacidad, ¿no? de quitarnos, abstraernos de todas esas, de todo en lo que nos rodea para centrarnos realmente en lo que queremos hacer, conseguir poner foco en esa atención, alineándonos, siempre alineándonos con los intereses nuestros y con los intereses, por supuesto, de las personas que tienes delante o la persona que tienes delante. Creo que tenemos por ahí una charla que la podéis ver, que se llama Sácale partido a tu vida virtual. Y bueno, pues si os interesa, podéis echarle un vistacillo, que también ahí os damos unas buenas pistas para sacarles partido a este mundo de pantallas, que es el mundo al que nos ha tocado vivir ahora. Y que no sea tan poco profunda, sino que demostremos la valentía de comunicar desde un punto de vista poderoso, eficaz y beneficioso para todos, ¿vale? Ese sería el asunto. Sí, el asunto y lo que tú comentabas es que el problema de la sociedad en la que vivimos es que impide que nos concentremos en la cantidad de entradas, impactos o, bueno, como lo queramos llamar. Nuestro cerebro está constantemente bombardeado por sonidos, imágenes y mil cosas. Y bueno, hablábamos antes de las redes sociales que nublan nuestra atención. Y a mí me gustaría compartir un anuncio, aunque ya vemos que si no prestamos atención en los primeros minutos, pues no nos vamos a enterar de nada. Entonces me gustaría compartir un anuncio que he visto por ahí. A ver si... Seguro que sí. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Es un poco... Seguro que sí, porque estamos bombardeados, pero... Pero bueno, este va de captar atención bien captada. Este va de captar atención. De captar atención. A ver.
Bueno. Bueno, se ha pasado, vamos. Ha pasado, y porque es que tiene todos los elementos, ¿no? El Amparo. Tiene todo, lo tiene todo. Porque lo que decíamos, si no llamamos la atención rápidamente en los 5 segundos, es clave. Y si no logramos mirar al televisor, pues nada. De hecho, hay datos y conclusiones que el consumo de horas de televisión ha crecido desde los años 50 sin parar hasta hace una década, cuando se ha empezado a ver una reducción. ¿Y por qué es esta reducción? Porque hay una segunda o tercera pantalla mientras estamos viendo la televisión. No solamente estamos viendo la televisión, sino que estamos consumiendo contenido por el móvil o la tablet y demás. Y otro dato que a mí me ha gustado ver por internet es que hay más tarjetas SIM activas que habitantes en el mundo. O sea, fijémonos. Sí. Y ya otra cosa, que claro, yo trato en el día a día como los demás, el mailing o el correo electrónico. ¿Qué pasa? El primer párrafo o nos llama la atención o no seguimos leyendo y lo mandamos a la papelera o al spam, porque o sea, captar la atención de nuestros clientes, de nuestro interlocutor o bueno, incluso de nuestros familiares y amigos no es tan fácil como parece. Entonces, en el caso del correo electrónico, despiertas la curiosidad del destinatario, le despiertas emociones para que abran el correo. O bien provocas una sensación de urgencia. O sea, por ejemplo, solo hoy 20% de descuento. Otra opción que se utiliza muy a menudo es decir que tienes un contenido exclusivo, es decir, que les vas a revelar claves de valor en algún tema en particular. Todos hemos visto asuntos como método con el cual guía definitiva para las 7 claves imprescindibles para, bueno, pues todos seguramente hemos recibido algún correo de ese tipo. Y otra opción también es realizar una pregunta candente o caliente o que interese también a la persona que esté recibiendo el correo electrónico y que sea de valor. O sea, voy a poner un ejemplo. Buscas mejorar tu liderazgo, en mi caso, mediante una comunicación efectiva en tu empresa. O sea, que bueno, o impactamos O impactamos o captamos eso. A ver, también hay ciertas perversiones que no las vamos a sacar sí. aquí, ejemplos No. tenemos, sino, es decir, captar a lo bestia diciendo cosas pues muy brutas. Que eso Sí. es verdad que puede ir bien, pues a lo mejor a un sector si va dirigido también a un público, depende del público al que te dirijas, ¿no? Depende del público. Sí, es que depende del público. Si va dirigido a un público muy joven, pues no lo sé. Hay quien incluso, pues ahora tiene una cierta moda, que es decir tacos, en poner algún sí. taco o alguna palabra malsonante. Y entonces, sí. Bueno, pues eso sí, pero efectivamente yo, llama la atención. En ¿A contra, costa de sabes. qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces ahí el equilibrio entre ya captar la atención de una manera honesta o vamos a decirle de una manera equilibrada, pues realmente es importante y es esencial para mí, en mi manera de ver, esencial, ¿vale? Porque lo otro, bueno, pues sí lo puedes hacer, pero bueno, nos ponemos aquí ya a competir en el mundo del taco o en el mundo de la palabra malsonante, pues vamos a tener aquí, esto ya se va a convertir en algo más grave. Aquello como la publicidad inversa. Hombre, sí. no quiero hacer publicidad de un determinado anuncio que me viene ya, pues no vamos a... Bueno, ni no voy a desvelar. Quien quiera que nos pregunte. Exactamente, no vamos a desvelar más cosas, pero que ahí está y que bueno, que por supuesto que las sabemos, que las vemos, que las comprobamos y que bueno, Amparo y yo que además somos un poco analíticas, también las analizamos y las compartimos entre nosotras, aunque bueno, a otros niveles porque no es cuestión de hacerlo público. No. Pero fíjate, en eso que hablamos esos 9 segundos, que esa capacidad que tenemos de prestar atención en esos 9 segundos,
que es de un estudio de Microsoft, eso no me lo he inventado yo. El estudio de Microsoft que se hizo en el año 2003 y que, bueno, tal fue la avalancha que ha habido de réplicas contra réplicas y todo lo que podéis imaginar, que está retirado. Es decir, ya no se encuentra. Yo lo tengo porque lo descargué en su momento, hace un tiempo que todavía estaba disponible, pero ahora ya no está. Que no hay manera de encontrarlo. Y se hizo quizá con la intención de pensar, oye, como una voz de alarma, se hizo como eso que hablábamos, que captar la atención, ¿no? El decir, oye, oiga, mira, vamos a hacer esta serie de comparaciones. Puede ser, pero también yo creo que evidenciaba una realidad, y es que lo que llevamos hablando desde el principio es la posibilidad de captar la atención o no captar la atención. Fijaros, en este momento puede parecer que esa manera de no captar la atención, esa falta de atención, puede ser muy grave y que hay que ponerse muy en guardia. Pero bueno, como en todo, está el otro estudio, el que dice, es del instituto, en este caso, es del Instituto de Cerebro y Mente de la Universidad de Western Ontario. Lo digo en español porque en inglés no, no es lo mío. Y este señor, que se llama Bruce Morton, el profesor que hizo esta investigación, nos esperanza diciendo que el cerebro no está en regresión, sino que el cerebro está aprendiendo. Como el bot, ten paciencia conmigo, estoy aprendiendo. Pues igual, nuestro cerebro está aprendiendo, porque adaptándose a otros contextos, a otros formatos de la información, a lo que hablábamos, la rapidez, la agilidad, nuestro cerebro está en ese proceso que afortunadamente con nuestra maravillosa plasticidad somos capaces y vamos a ser capaces de adaptarnos, por supuesto. Y entonces ya, bueno, salirnos un poco de esa aceleración y ya agarrarnos al estudio de Morton y decir, oye, mira, no, perdona, yo como el bot, ten paciencia conmigo, estoy aprendiendo. Pues así sería un poco la situación en la que nos vemos ahora, ¿no? Madre mía, sí. No, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y expresar nuestras ideas de la mejor manera posible para llegar. Pero siempre hablamos de ideas, hablamos de conocimiento, bueno, hablamos de esa parte importante que como seres humanos tenemos. Siempre hablamos de eso. Convencer, percibir, ¿cómo se llama esto? Persuadir, ¿no? Persuadir. Bueno, fíjate que hay un libro que se llama Persuasión, en vez de persuasión, fijaros el juego de palabras, persuasión, un método revolucionario para influir y persuadir, escrito por Robert Cialdini, y dice, es textual, todo aquello sobre lo que se pone el foco de atención completo cobra mayor importancia que cualquier otra cosa durante ese momento. Así que, ¿qué pasa cuando estamos en Facebook, en Instagram o absortos en nuestros grupos de WhatsApp? Pues no hay otra cosa, o sea, no miramos otra cosa, estamos enfocados, como decíamos antes, habíamos puesto foco ahí en redes sociales, en el WhatsApp, y no habíamos prestado atención a otras cosas. ¿Y cómo utilizamos este principio a nuestro favor para vender, por decir de alguna manera, o comunicar nuestras ideas, productos, servicios, ya estemos en presentaciones, ya estemos en formaciones, reuniones o vídeos para internet? Pues lo primero que tenemos que hacer es atraer la atención del otro, porque si no conectamos no va a suceder nada. Y si no atraemos además la atención de la otra persona, pues no vamos a lograr entablar ni siquiera un diálogo o una conversación. Y por eso nos gustaría compartir con vosotros y vosotras 5 recomendaciones para que podamos aumentar un poco la participación y el compromiso de los participantes en nuestras formaciones, sí, o en nuestras consultorías, o incluso es aplicable en el ámbito familiar para aquellos que tenéis hijos, pues pueden aprender de estas recomendaciones. Y bueno, ¿cuál sería la primera, Puri? Pues, hombre, la primera es recibir, ¿no? Siempre vamos a recibir bien.
Es la A, ¿no? Vamos a recibir, La de no sé, anfitrión. la de A de anfitrión, es decir, es la A. Que sea la persona con la que tienes o las personas, yo en eso lo hago siempre. Es decir, acojo al principio, pregunto, que se sienta la persona cómoda, que se vaya relajándote. Tomarte esos 30 segundos, más o menos, bueno, de dar una bienvenida. Como, pues no lo sé, me alegra de verte. Vamos a ver cómo te encuentras, interesarte por la persona, porque realmente es una persona y aunque esté en una pantalla, esa persona viene cargada de todo, de sus emociones, de sus sensaciones, de lo que esa persona no viene, no está sola ahí en plano, está con toda su carga personal, emocional, y bueno, o del tipo que sea. Y entonces es importante darnos cuenta de esa persona, recibirla bien, prestarles esa atención desde el principio y además sincera. Es decir, no hablar por hablar, ¿no? Sino que prestarlos queriendo realmente, estando interesados en la otra persona por humanidad, ¿vale? Porque vamos a ser más que peces, o sea, más que monos, más que todo, por humanidad, vamos a ser seres humanos, personas y ante todo ese acogimiento, captar esa atención, interesarnos por las personas, ¿vale? Claro. Luego, lo Más, primero son las personas. claro. Bueno, vamos a la segunda, que sería un poco poner implicación. A ver, solemos hacer preguntas y preguntas muy generales, pues tienes alguna duda, y yo creo que las debemos cambiar por preguntas un poco más específicas. Bueno, voy a poner unos ejemplos. ¿Cuál es la forma en que podrías aplicar esto? ¿Cuáles son las diferencias que observas? O sea, cuanto más específica sea la pregunta que tú realizas, pues mayor probabilidad de generar una reflexión, ¿no? Y en este punto, ¿sabemos implicar? Sí, pues esa es la cuestión. Si sabemos, si ¿Sabemos sabemos implicar? implicar, Ahí lo dejo. ahí se queda. Bueno, y si no, no sé yo si sabemos implicar, vamos a ver qué nos cuentan, si nos cuentan si saben implicar o no, o cómo lo hacen, que sería fantástico. Tenemos una tercera. La tercera, callar, el silencio. ¿Eh? El silencio nos cuesta, ¿eh? El callar, el silencio. Eso es, bueno, eso nos cuesta una barbaridad. Una barbaridad. Y sin embargo, el silencio tiene un poder enorme. El administrar los silencios, y en ese momento esperar, darle tiempo a la otra persona, pues para que o nos conteste o piense un poco, es decir, darle tiempo a la otra persona. Y eso también es acoger. ¿Eh? Así que ese silencio es muy importante. Y fíjate que con este silencio, hay algo que también deberíamos reflexionar. Antes hablábamos de esa captar atención. Y ese silencio y captar atención va muy unido a la meditación. ¿Vale? Muy unido a aprender a soltar. Muy unido a eso. Vamos a aprender a prestarnos atención. ¿A quién primero? Pues a nosotros. En ese aprendizaje, el primer paso es aprender a vivir con nuestro silencio y a prestarnos atención. Y en mi opinión, pues un paso estupendo es meditar, empezar a meditar, ¿vale? Pues para que, bueno, vayamos prosperando, avanzando y aprendiendo poco a poco. Pero fijaros, hay todavía una cosa más cuando hablamos en el mundo de la pantalla, y es la actitud que demostramos. A veces habla otra persona y si hay varios, ahí está tal, raro es, y eso es también, lo habrás observado tú como yo, que alguien no se dé la vuelta, que alguien no se vaya a hacer no sé cuántos o se levante. Que no quiere decir que no esté oyendo, que está oyendo, pero no está prestando atención. Y sobre todo no está implicado con el resto de las personas que participan. Así que otra pregunta que os podéis hacer es, ¿sé callar? ¿Soy capaz de administrar ese silencio? Y sobre todo también soy capaz no solamente de callar, sino soy capaz de escuchar sin Escuchar. interrumpir. Uh-huh. Curioso. Y Curioso. otro tema otra premisa muy importante La es cuarta, la cuarta, el agilizar. Y con esto yo quiero decir que sería importante agilizar un poco
nuestro discurso, o sea, hacer cambios constantes, pues si tenemos la posibilidad de conversar, lo que estamos haciendo nosotros y compartir pantalla, mostrar la presentación, quitarla, hacer una pregunta, o sea, que no sea monótono, utilizar la pizarra, porque el movimiento va a dar un poco de vida, bueno, pues a la sesión, o sea, y si solo tenemos la posibilidad de que sean intervenciones, pues estructurar bien las frases para lograr lo que estamos diciendo, captar siempre la atención, ¿no? Que en definitiva Sencillo. es lo que queremos. Estamos en un mundo un poco, en una sociedad que yo la llamo y que hemos coincidido varias veces en comentarlo, una sociedad de TikTok. O sea, Sí. como no seamos rápidos, no Bueno, logramos. tenemos posibilidades, ¿no? Porque en eso, fíjate, nosotros tenemos un lenguaje, nuestro lenguaje de sujeto, verbo, predicado, es decir, que siempre podemos irnos a la base, a la base del lenguaje, que yo muchas veces digo, bueno, a ver, si me lo puedes decir con sujeto, verbo, predicado, yo te lo agradezco. Bueno, vamos a irnos a otras historias. Bueno, Y y al final, entonces, al final hay que concluir, que sería la quinta, la ¿no? Entonces, quinta. la quinta sería concluir. Y si es importante saber empezar, desde luego muy importante también es saber acabar. Y en esa, bueno, y en esta historia que estamos hablando, y nosotros hemos, creo que en alguna otra charla nuestra de esta también hablamos de la célebre regla del 3, ¿no? Que se usa mucho en comunicación. Pero ya no solamente la regla del 3, sujeto, verbo, predicado, ahí la tendríamos la primera, sino, por ejemplo, si nos vamos a la escena clásica, a mí, por ejemplo, me gusta el teatro, ¿vale? Yo sé que esto no está muy bien, ahora no vende, pero bueno, a mí me gusta el teatro. Y en los argumentos clásicos, de los clásicos, también, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. Bueno, que se sigue aplicando bueno, a cualquier película, que nos podamos dar cuenta cómo se va desarrollando esa trama argumental estructurándose, ¿no? De esa manera. Es una manera fantástica de comunicar porque vas atrapando, captando la atención, a lo largo planteas en la historia, captas la atención en ese nudo y ya pones todos los argumentos que luego nos van a llevar a un desenlace más o menos sorprendente, ¿no? Cuando éramos niñas, cuando éramos jóvenes, o cuando estás con un niño pequeño, era lo que podríamos decir lo que pasa entre había una vez y colorín colorado. Entonces, entre todo eso, entre había una vez y colorín colorado, es como nos podemos manejar bien en comunicación. Así que rematar es muy importante. El colorín colorado es muy importante porque además es la sensación, aunque nos parezca increíble, la sensación que se va a llevar el interlocutor. Se va a quedar con esa, ¿verdad? Con esa sensación. Se va a quedar con ese con algo ese que recuerdo. claro, con ese recuerdo, esa comunicación final que muchas veces, fíjate, el nudo se nos hace un poco de lío, pero solemos recordar con más facilidad el inicio y el final. En fin, la mente humana y sus cositas, ¿no? Tiene muchas cositas. La mente Y humana tiene muchas cositas. estaba pensando, bueno, hay un ejemplo que a mí me pareció muy curioso en relación a la manera de impactar en los demás y que es muy interesante y que nos puede ayudar a ver algunos problemas que son comunes en el tema de comunicación y que nos impiden captar y retener la atención de los demás. No sé si conoceréis a Congo. Tú, Puri, conoces a Congo y no me refiero al país. No, no. A ver, yo Bueno, reconozco que me presentaste a Congo. Yo te presenté a Nemo y tú me presentaste a Congo. yo te presenté a Congo, que no es el país exactamente, sino es un artista, un pintor llamado Congo. Y los críticos de arte, bueno, que claro, es un sector muy específico, pues hablaban de su estilo al pintar, fíjate, como lírico, abstracto, impresionista. Bueno, no lo sé. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. El caso es que no os riáis, el resto que nos veis a través de
de esta charla porque no fue un pintor al uso. O sea, incluso Pablo Picasso tenía un cuadro suyo en la pared de su casa de París. Joan Miró cambió 2 de sus bocetos por uno de Congo e incluso en junio del 2005 3 de sus obras se vendieron en una subasta por $22.000. O sea, ahí está, ahí lo dejamos. Congo no era un pintor corriente, no firmaba sus obras porque no las sabía firmar. Y en definitiva, ¿quién era Congo? ¿Un artista humano o, bueno, sorpresa, Congo era un chimpancé? Así que ahí está Ahí nuestros está. peces, arañas y Entre chimpancés. peces, arañas y chimpancés. Aquí nos movemos. Aquí hoy estamos con un pequeño zoo. Lo curioso de todo esto es que, claro, el arte abstracto es difícil de interpretar para la mayoría de nosotros. Bueno, por lo menos para mí, no todo el mundo sabría pintar un cuadro de este tipo. Vamos, yo en mi caso imposible porque el dibujo no era lo mío. La cuestión más importante es que por mucho que se esfuerce el artista, ni lo entendemos ni nos va a afectar en nada, ¿no? Porque pasamos un poco del tema. ¿Y qué podemos sacar aquí en relación con la forma de comunicar, ¿no? Sí. Hombre, ¿Cómo a ver, podemos captar y mantener la atención de los demás? Yo creo que podemos sacar 3 cosas, 3 conclusiones que las podemos aplicar. Fijaros, la regla del 3. la regla del 3, sí, aquí vamos La a la regla regla del del 3, 3. aunque antes hemos puesto 5, pero bueno, la regla del 3 Bueno, también son sí, impares, también vale, ¿eh? eso está, hombre, claro, también Bueno, vale, a mí ¿no? me Pero gusta el aquí, arte abstracto, ¿eh? Reconozco que el arte abstracto me da que pensar y me gusta. Y además considero que lleva una característica que es la primera de lo que la aplicación que podemos que nos ocupa hoy para esta comunicación, es no complicarnos. No complicarnos en exceso, es decir, simplificar. Y eso es dificilísimo. Es decir, lo más difícil es simplificar, transmitir, como transmitir en el arte abstracto, llegando a una esencia, transmitir desde color o desde... Eso es muy difícil, exige un proceso mental bastante complicado, bastante, bueno, importante. Por lo tanto, lo mejor es simplicidad, que no quiere decir ser simple o ser sencillo, que no quiere decir que no lleve detrás un trabajo bien hecho y que no llegar a esa simplificación a través del conocimiento, de resumir, de concentrar, y si algo lo podemos decir, lo que hablábamos al principio, en sujeto, verbo, predicado, mejor que tener que, más vamos a impactar, sin duda. Ahora también nos va a costar a nosotros un proceso que a veces pues no es tan fácil, ¿vale? Así que es una manera de captar la atención. Lo sencillo, lo más que aparentemente simple, y dentro de esa aparente simplicidad llevar todo el trabajo, hacer nosotros el esfuerzo de concentrar en algo pequeño, pues un gran trabajo que hayamos hecho detrás, ¿no? que hayamos realizado. Y vamos a la segunda. ¿Cuál sería la segunda, Amparo? pues fíjate, otro error, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra error, pero bueno, otra cosa que no nos damos cuenta, Que podemos aplicar, sí. que podemos aplicar, que claro, nos creemos que si nosotros entendemos lo que estamos comunicando o lo que hacemos, pues el resto también lo va a entender. Yo digo en muchas de mis formaciones que las cosas las tiene que entender tu abuela y un niño de 5 años. Bueno, el niño de 5 años evidentemente seguro que lo entiende mejor porque sí. Es más tecnológico, ¿no? Pero a veces esta manía o este error lo cometemos más cuando somos especialistas en una determinada materia, ¿no? A veces se nos ocurre hablar con términos más específicos, con un vocabulario que los demás no manejan, y es aplicable a la enseñanza de todo tipo, o sea, desde lo que nuestros padres nos han transmitido a nosotros, desde lo que los padres transmiten a los hijos, y la idea, bueno, pues es explicar,
claros y concisos, explicar lo que decías antes, las cosas de forma Sí, sencilla. sencilla. Usar palabras sencillas, no sé, comparaciones, ilustraciones, sobre todo repasar lo que escribimos y analizar un poco si preguntarnos si eso lo entenderían otras personas y sobre todo ver qué destinatarios tiene ese mensaje. Claro. Así que, es que si Me has no recordado logras tú. hacerte entender, pues al final dará igual el esfuerzo y las ganas que le hayas puesto, que no te van a entender. O sea, lo mismo, dará lo mismo que lo hayas hecho tú que lo hayas hecho Congo. Congo, Congo. Pues mira, me estaba recordando una cosa, estaba bueno, en una conversación bastante tecnológica de hace pocos días y bueno, yo estaba escuchando, me parecía muy interesante lo que estaban hablando, pero no llegaba, mis conocimientos no llegaban y entonces no llegaba. Y a uno de ellos, y me dice, ay, Puri, no te enteras muy bien, digo, no, es que me gustaría que me explicaras bien lo que es el blockchain. Bueno, porque yo ahora mismo creo que, no sé, me faltan datos, no lo estoy entendiendo bien. Entonces me lo explicaron de una manera tan sencilla que eso me parece, a mí no se me va a olvidar, porque estuvo fenomenalmente bien explicado de una manera muy sencilla, muy visual y utilizando lo que tenía a mano, que era una copa. Y entonces dice, oye, pues me parece que esto es esa manera, ¿no? Es explicarte bien. Bien. Lo que quiere decir que nos vamos a la tercera, que es aunque cueste, si nos cuesta mucho esfuerzo, eso no significa que seamos eficaces. No quiere decir que algo que me ha costado mucho trabajo, al que le he puesto mucho ahínco, le he echado muchas horas, eso no significa que el resultado final sea de una comunicación eficaz. Porque a lo mejor lo que estaba diciendo antes Amparo, nos hemos ido pues, a una cuestión muy profesional, a algo que con un lenguaje que no es un lenguaje sencillo, que es un lenguaje de otro tipo de ámbitos, y como eso nos ha costado tanto y le hemos puesto, pensamos que, oye, la persona tiene que entenderlo. Pues no significa eso. Es decir, es mejor esperar a que te llegue una buena inspiración para resumir algo, es mejor darte una vuelta a la manzana, o levantarte, o hacerte un café, ¿vale? Porque a lo mejor va a llegar el momento en el que te va a venir esa chispa, que es eso que tú tienes en la cabeza, resumirlo, y hacer que, pues eso, el que tenemos delante o al que le estamos explicando o al que le vamos a contar algo a través de un escrito que sea, pues eso, sencillo y inspirador y que lo comprenda con facilidad. ¿Vale? O sea, que si aunque nos esforcemos, le pongamos mucho cariño, llegamos tal, eso no es garantía que el resultado final de la comunicación sea bueno por muchas horas que le hayamos echado, y por mucho esfuerzo que le hayamos puesto. Me pongo yo en el caso de que tuviera que hacer un cuadro abstracto, pues por mucho que yo me esforzara, tendría que tener ahí el resultado, no tenía por qué ser tan brillante como el de Congo. O sea que así es la cosa. Bueno, Así. pues vamos a No ver sé, si... se me ocurre ahí un poquito resumir, Vale, que resumen. se entienda nuestro mensaje, buscar siempre captar y retener la atención de otros sin impactar en los demás, no rebasar el tiempo necesario y sobre todo que seamos un poco como el arco iris, ¿no? Que se disfrute de esa comunicación y de esa captación del tiempo justo. Y pienso que ahora la atención es como una moneda de alto valor, ¿no? Y una excelente inversión ya, no desde el punto de vista económico, sino que en nuestra sociedad valora la atención extremadamente y que en este mercado, digamos, porque ya estamos hablando como un mercado de valores en el que todos estamos participando, absolutamente todos competimos en nuestro día a día por robar unos minutos de atención. Así que en el futuro nuestro reto será lograr un minuto de tú, su, de Atención. los demás, de tiempo, ¿no? Sí. Pues también esperamos nosotras haber captado la atención, también. Bueno, Que ahí hemos nadado, nunca mejor dicho, desde el pez hasta
llegarnos al chimpancé y ahí hemos ido para explicaros y para ayudaros a comprender que somos mucho más, que la comunicación también es un arte, también es un arte, y que lo sencillo no es necesariamente lo simple. Es decir, hay cosas importantes que resumir, que concentrar, que prestar atención a la otra persona. Y si además eso conseguimos estructurar un buen discurso y que los contenidos sean buenos, pues entonces vamos a atrapar al final a esa persona o personas que tenemos delante y a las que nos dirigimos. Así que bueno, Amparo, muchas gracias. En Nada, hecho, estar entre peces y chimpancés y arañas. por este rato, y bueno, gracias a los que habéis llegado hasta aquí, aunque sea como sea trozos o como tengáis, administráis vuestro tiempo, y que esperamos, ¿verdad?, que les sea útil y les dé que pensar, porque lo bueno de esto no es dar recetas, sino es dar pistas para que luego cada uno pueda estudiar más, profundizar si quiere, o, bueno, aprender. Y eso esperamos, vuestras comunicaciones, que nos digáis, ¿no? Claro, sí que siempre os animamos a aprender y a investigar sobre los temas que tratamos, y sobre todo que tenemos ganas de que lo compartáis con nosotras, ¿no? Y sobre todo también que os atreváis a cambiar. Y desde aquí, bueno, pues os animamos a Animaros a dejarnos, eso. claro, Claro. Así las que ya, mira, preguntas y todo lo que tengáis. tenéis aquí cositas que podéis contactar con nosotras de mil y una maneras. Incluso también está abierto aquí en YouTube, lo podéis hacer perfectamente, que está abierto. Y bueno, esperamos a ver qué os parece. Si vosotros sois algo más que un pez, algo más que un chimpancé, y si sois completamente unos humanos bien buenos comunicadores. Nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias, Amparo, y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos, nos vemos. Gracias.